Realmente invitados especiales, Paola. Sí, Ernesto, porque vamos a analizar 24 horas después cómo se va reacomodando el panorama ya con un gobierno electo en territorio nacional. Pero permítanos saludar a nuestros invitados. Está con nosotros José Luis Bedregal. José Luis, buenas noches y bienvenido. Qué gusto saludarte y tenerte en este espacio. Hola, muy buenas noches Carlos, muy buenas noches a toda la audiencia del canal. Bueno, pues con esta nueva realidad que el pueblo boliviano ha definido, ha decidido, habrá que desear que más allá de quién ha sido electo, que le vaya bien al nuevo gobierno, porque tiene que irle bien para que salgamos de la crisis. Así que bueno, vamos a ver cómo se organiza y qué viene de aquí en adelante. Claro que sí, pero también quiero darle las muy buenas noches y la bienvenida a don Carlos Cordero. Es siempre un gusto tenerlo en este espacio también. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Paola. Muy buenas noches al público de Televisión Universitaria. Y un saludo a José Luis y a Ernesto, por supuesto. ¿Cómo se toma, José Luis, ya 24 horas después de conocer los resultados? En horas de la mañana hemos visto al fin al binomio junto brindar una conferencia de prensa. ¿Cómo se puede leer ese discurso que brindan en horas de la mañana, esas primeras declaraciones juntos? Creo que han habido señales en estas últimas 24 horas importantes que han impactado incluso en los indicadores económicos, no solamente en el ánimo de la gente. Ha sido importante que la diferencia sea prácticamente de 10 puntos, 9 y algo más. Eso era muy importante. Una diferencia estrecha hubiera generado más incertidumbre y más problemas, pero creo que esto ha permitido, uno, tener la certeza de que ya tenemos un presidente, un vicepresidente, que ha habido un proceso que puede tener descontentos. Eso es normal, ¿no? A la gente no le gusta por naturaleza perder, eso es de esperarse. Sin embargo, en lo particular yo he sido muy crítico, Ernesto, con el Tribunal Supremo Electoral en muchos momentos, pero ahora creo que también es correcto, es hidalgo reconocer que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho un gran trabajo a pesar de los obstáculos. Creo que la labor de Jacen Teufel y otros miembros de la sala plena del tribunal ha permitido darle al país un proceso correcto, un proceso transparente, seguramente con algunos problemitas, algunos incidentes, pero en general no hemos tenido denuncias hasta este momento. No hay ninguna denuncia de irregularidades, ni fraude, ni mucho menos, más allá del descontento de algunas personas. Creo que esto es importante, es una señal de esperanza para el país. Hemos tenido una leve fluctuación del dólar ayer, hoy volvió a bajar un poquito, entonces ahí se ve reflejado que lo que ha ocurrido también con la salida del perdedor, del expresidente Quiroga, ha sido importante, porque eso es lo que tiene que ocurrir en una democracia. El ganador tiene que ser amplio, pero el perdedor también tiene que ser responsable al momento de intervenir, y creo que ayer hemos tenido una señal no solo para el interior, o sea, para la gente, sino para la comunidad internacional que hay que rescatar. Antes de ingresar con los desafíos que tiene el nuevo gobierno, don Carlos, ¿cómo explicamos esta victoria? Podríamos decir que es un desplazamiento de los sectores populares hacia el binomio Paz-Lara. ¿Con esto finaliza definitivamente el ciclo de 20 años del movimiento al socialismo o todavía existen remanentes? Pues sí, hay que analizar estos resultados electorales comparándolo no con las encuestas, sino con el comportamiento electoral en pasadas elecciones. En el año 2020, el presidente, en ese momento candidato Luis Arce, ganó las elecciones con el 55%. Y era otro sistema de partidos, pero existía además por elecciones pasadas un comportamiento o un público electoral, una ciudadanía que era leal al movimiento al socialismo, y parece que en estas elecciones 2025 ya en la primera vuelta anunció que ese electorado que no tenía un liderazgo claro en el MAS, porque este había entrado en una crisis profunda, se había escindido en varias corrientes. En esta segunda vuelta, ese electorado que, según los debates, las participaciones de los candidatos en la segunda vuelta, a tiempo de dirigirse al público, despertaron por un lado simpatías y por el otro temores, reacciones ante la posibilidad de medidas, actitudes, comportamientos que podían tener estos candidatos
y eso pues se empezó a decantar el día de las elecciones en la decisión que tomaron los electores. De pronto ese electorado cautivo que tenía el movimiento al socialismo encontró en Rodrigo Paz, en su discurso, en su manera de proponer soluciones a los problemas del país, algo que sintonizó con el electorado y ahí de pronto canaliza. ¿Qué se puede decir? Un 55% que anuncia una victoria clara, un 45% y fracción que está también mostrando a una ciudadanía que no simpatiza con lo que fue el movimiento al socialismo, con el presente del movimiento del socialismo, la izquierda, que también en el análisis hay que respetar porque son realidades de nuestro país. Alguien que simpatiza con la izquierda y pues un electorado que no simpatiza con esta corriente ideológica. Es la Bolivia que tenemos, pero hoy podemos hablar de una nueva Bolivia, José Luis, a partir de estos resultados, porque si bien por ahí, como decía don Carlos, estos electores huérfanos, digámoslo así, encontraron a alguien con quien canalizar el voto, pero ya no hay un movimiento al socialismo, al menos con una presencia importante en el legislativo. Entonces, ¿hay una nueva Bolivia con una nueva visión? Creo que no. Tenemos la misma Bolivia que teníamos días atrás, por supuesto con gobernantes que tienen una visión distinta, pero como bien ha señalado Carlos, hay una presencia popular o populista, como quieras, que sin duda se ubica en la izquierda del escenario electoral, pero que sigue representando esas aspiraciones que ha sabido representar o capturar el movimiento al socialismo, que además son históricas, ¿no es verdad? Ya estaban presentes con mucha fuerza en la Revolución Nacional del 52 y toda esa ideología, ese populismo que se exacerba y se alimenta con la Revolución Nacional y todo el proceso, la década de 50, 60, que incluso se recupera después de las dictaduras o durante de las dictaduras también, ese nacionalismo revolucionario, ese populismo también de varios de los dictadores, permanece en Bolivia. Es una realidad, no está ausente, no ha cambiado, solo que ahora tiene otras siglas, otros representantes, otros candidatos ante la debacle del movimiento al socialismo que, ojo, no está fuera del escenario electoral ni político, ni mucho menos. Si sumamos lo que, descontando ese 5% histórico de voto nulo, ¿no? Si sumamos los votos que representarían el 14% de nulos, haciendo matemáticas, la política no es matemáticas, pero para simplificarlo, ¿no? Ese 14% de voto nulo, más los votos de Andrónico, los votos del Castillo y demás, superan el 1.300.000. El MNR, con la crisis del 2002-2003, salió absolutamente golpeado de esa crisis. En cambio, aquí tenemos a un voto del movimiento al socialismo significativo en términos numéricos. Por otro lado, la sigla sigue presente, Evo Morales sigue campeante en el Chapare, haciendo y deshaciendo a su gusto, y entonces lo que menos podemos decir es que el MAS está muerto, ni mucho menos. Cuidado, que además en las circunstancias en que le están entregando el país al nuevo gobierno, un gobierno débil, lo sabemos, un gobierno con muchas complicaciones, si fracasa puede nuevamente abrir las puertas a un retorno del masismo. No quiero ser fatalista, pero la situación es muy compleja y el MAS no ha muerto. Ahora, estas contradicciones que tan hábilmente el MAS ha alimentado, campo-ciudad, ricos y pobres, oriente-occidente y demás, lo vemos reflejado. Acabo de cruzarme con una marcha de descontentos por el resultado, con epítetos y eslogans muy ofensivos, duros, que reflejan estas tensiones que permanecen en la colectividad, cuando el razonamiento debería ser el que acaba de señalar Carlos. En una democracia tiene que haber gente que está por un lado, por la derecha, por la izquierda, por el populismo, el conservadurismo, y eso es democracia, y lo que tiene que haber es respeto y tolerancia, y lastimosamente sigue existiendo esa falencia que nos demuestra que la Bolivia de hace unos días atrás sigue siendo la misma que tenemos hoy. Ahora sí, ingresamos en los desafíos titánicos que tiene precisamente
el nuevo gobierno. Hemos visto ya rearticularse diferentes movimientos sociales, tienen nueva dirigencia de la COP, las Bartolinas y muchas otras organizaciones. ¿Ellos se convertirán en la verdadera oposición o dentro de la Asamblea también existirá esta pugna para lograr gobernabilidad? Yo creo que es uno de los problemas fundamentales, la palabra gobernabilidad, Carlos. Pues sí, yo creo que el próximo gobierno tiene varios conflictos internos y externos a su propio gobierno. Un problema interno que se ha ido viendo durante la campaña es la ambigua relación que tiene el presidente con su vicepresidente. Durante la campaña, su vicepresidente ha sido bastante polémico en sus declaraciones, en su relación con el candidato entonces, y genera una sombra de duda de cómo será su conducta siendo él vicepresidente ya en funciones, ¿no? Ese es un problema que lo tiene que resolver el presidente, dándole atribuciones, competencias o las que tiene reconocidas por la Constitución Política del Estado, pero sobre todo en la relación. El papel más importante del vicepresidente es sustituir al presidente en caso de una crisis, ausencia, enfermedad, ausencia definitiva, etc. Y luego tiene otras atribuciones reconocidas por la Constitución. Pero otro de los problemas es, digamos, en condiciones de igualdad con la Asamblea. El partido de gobierno del presidente electo, el PDC, tiene una cantidad de escaños que, viendo la totalidad de los 130 miembros, tiene más de un tercio, pero no es lo suficiente como para acompañar las decisiones del Ejecutivo. Ese es un segundo problema. El tercer problema tiene que ver en su relacionamiento con partidos políticos, con el líder de lo que fue el MAS, don Evo Morales, que, como lo señalaba José Luis, es un líder que tiene mandamientos de apremio, pero que está refugiado en el Chapare, que sigue incidiendo políticamente y que apenas se conocen los resultados, sale a dar declaraciones como si fuera uno más de los candidatos, como si fuera un partido más que tiene representación política. El señor Evo Morales está viviendo de un capital político que acumuló en el pasado, pero hoy el MAS está reducido a su mínima expresión. No tiene diputados directos y sin embargo da conferencias de prensa y ahí orienta a lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer el gobierno. Entonces, y luego vienen los movimientos sociales, otro tipo de organizaciones. Entonces el gobierno, el partido de gobierno, tiene una multiplicidad de problemas, sin mencionar los problemas de la política exterior, el estado real en el que se encontrará el Estado. No lo sabemos. No sabemos cuántos contratos, cuántos empleos, cuánta deuda, cuál es la verdadera situación, por ejemplo, del Banco Central. Entonces, es una multiplicidad de problemas y claro, todos los actores hoy en estas 24 horas, de pronto no se ha definido por el Tribunal Supremo Electoral, no se ha formalizado la victoria del binomio y ya están empezando los reclamos, ya están apareciendo unos liderazgos que están diciendo si no cumple su palabra acerca de todo lo que ha dicho durante la campaña, vamos a salir a hacer respetar, vamos a bloquear. Por lo menos esperen hasta el 8 de noviembre y por lo menos esperen hasta diciembre. Denle un mes de gestión al próximo gobierno, denle 3 meses de gestión o por lo menos denle que asuma el mando de la nación para poder exigirle cosas. Pero no, ya apenas ha sido designado como presidente electo, ya han salido una serie de líderes políticos a hacer demandas fuera de tono, fuera de lugar, fuera de oportunidad. O sea, vendrán las exigencias cuando se conozca alguna medida que adopte el gobierno. Claro. Eso anuncia de verdad que el escenario político para el gobierno
no ha de ser fácil, puede ser el anuncio de una espiral de tensión, conflictividad, que ojalá no nos arrastre, y como recomendaba José Luis, pues más bien tratemos colectivamente de darle tiempo al gobierno, pero que le vaya bien, que tome decisiones, que empiece a ejercer el gobierno y que dialogue con los distintos grupos, liderazgos, para ir consensuando soluciones o escuchando demandas, pero no comencemos con advertencias, con amenazas, ¿no? Y además en tono absolutamente fuera de lugar. Y a esto se suma, José Luis, lo que hoy dijo el viceministro Torrico. Dijo, va a ser más fácil para Evo Morales atacar un gobierno débil como el que viene, ¿no? Entonces, todo esto le va sumando un panorama bastante complicado. Sabíamos que el gobierno que asuma no iba a tener un panorama fácil. Sin embargo, ¿cómo hay que ir trabajando? Rodrigo Paz tiene que ser muy hábil también con sus operadores políticos para ir generando consensos, pactar, que en algún momento hemos llegado a entender el pacto como hasta una mala palabra, cuando es una realidad en la política. Se debe pactar y consensuar. Así es. La primera gran tarea, paralelamente, tiene que ocuparse, por supuesto, de las gestiones por divisas y por combustible, pero la primera gran tarea estratégica es la conformación de una gran fuerza política, un gobierno de coalición, sin duda alguna, para generar gobernabilidad en el Parlamento y fuera del Parlamento. Porque este escenario que ha descrito Carlos solamente va a ser posible de ser gestionado con un equipo que tenga alta capacidad para llevar adelante tareas de ingeniería política. Porque efectivamente, de manera tradicional, siempre los gobiernos democráticos han tenido más o menos unos 100 días de idilio con su electorado, con el pueblo, ¿no? Una luna de miel de 100 días, pero parece que esta vez eso no va a ocurrir. Ya las tensiones se están comenzando a expresar, por lo tanto las demandas van a llegar inmediatamente, asuma el presidente electo, y las respuestas no van a tener esa misma celeridad, porque estamos en condiciones extraordinarias de crisis y la cooperación internacional, si bien ya ha dado también ayer buenas señales, esta no va a llegar inmediatamente. Vamos a tener tiempos difíciles y por lo tanto habrá que tener, a la par de que un gran equipo económico donde ojalá estén representantes de la Alianza Unidad, de la Alianza Libre, otros grandes profesionales del mundo académico, etcétera, acompañando este gobierno, porque esa es la primera señal. Tener un gran equipo, un gran gabinete que le dé al país esperanza, que le dé certezas de que se va a poder conducir el país, pero no solo en lo económico, en el área de salud, en la educación, en lo político, para gestionar el Parlamento, pero también las calles, ¿no es verdad?, para atender estas demandas, para ver cómo se las puede controlar. Si no arma Rodrigo Paz un equipo de ese talante y termina absorbido por las presiones de los entornos, de los pequeños grupos que están al interior del partido PDC o de Primero la Gente, etcétera, las demandas de las propias regiones y demás, puede terminar conformando un equipo que no esté a la altura de las circunstancias. Y no porque esa sea su voluntad, sino porque las presiones políticas son muy duras. Ahora, por supuesto que también lo que el país necesita es el desprendimiento y la grandeza de las otras fuerzas políticas, de los diputados, senadores, de los ex candidatos, tanto de Unidad como de Libre, para conformar un gran gobierno de unidad, que como tú bien decías, Paola, no es pues malo, al contrario, las buenas democracias en América Latina y en Europa están compuestas por alianzas de partidos. En Chile, Uruguay son un ejemplo, ¿no? El Frente Amplio, la Concertación, etcétera, que le han permitido a estos países avanzar y seguir el camino del desarrollo más allá de que cambien los gobiernos, el presidente, su gabinete. Tenemos que aprender de ello y entender que la democracia es concertación, son acuerdos, más ahora que no tienes partidos políticos. No existen partidos políticos, por lo tanto lo que se precisa es una clase política con altura, con visión, con desprendimiento, con capacidad. Ojalá quienes han sido electos ahora y quienes van a estar al mando de nuestro gobierno estén a ese nivel, que entiendan que aquí de lo que se trata es de concertar, dejar a un lado las mezquindades, pero bueno, ese es un escenario ideal, pero que los ciudadanos tenemos que exigirle a la clase política. El día de hoy vimos a Rodrigo Paz hacer anuncios precisamente de que ya estaría manteniendo conversaciones con 4 países para poder abastecer de combustible al país.
este sería uno de los parches, por decir de alguna manera, que le dé oxígeno para llevar adelante su gobierno como tal. ¿Cuáles serían las medidas económicas específicas que debería tomar para que tenga credibilidad y fuerza política su gobierno y superar estos 100 días? Entre los argumentos que corrían durante la campaña, uno de los candidatos decía, para comprar combustible, porque no lo producimos, necesitamos dólares. Un gobierno nuevo puede generar algo de confianza, puede generar ciertas condiciones como para que tener un préstamo de muy corto plazo que puede alcanzar para un mes, para 3 meses, digamos, pero esas no son soluciones. Aquí la solución tiene que ver con que cada año el Estado, para pagar la gasolina que consumimos todos los bolivianos de una u otra manera, tenemos que elevar el precio del combustible por lo menos acerca a los precios internacionales, para que el déficit o el gasto que hace el Estado, que anualmente ya está superando los 1.000 millones de dólares, no siga desangrando la economía estatal, porque si no seguimos acumulando deuda interna y generamos un problema muy grave. Entonces, el principal problema, lo que tiene que hacer el presidente electo, ahora es responsabilidad de él, es conseguir dólares. Conseguir dólares vía préstamo, tal vez empeñando las reservas como lo está haciendo el actual gobierno, haciendo recortes fiscales o endeudándose no con organismos internacionales que tienen mala fama, sino tal vez con gobiernos amigos. ¿Quiénes serán los gobiernos amigos que le prestarán dinero al país? O viabilizando préstamos que están detenidos en la Asamblea Legislativa y que esta nueva Asamblea, en lugar de estar nombrando al nuevo Contralor, de repente deberían estar aprobando los préstamos que van a aliviar en algo la situación política del país. Entonces, es, como repetimos en el análisis, el problema de la economía es prioritario, pero ahora es el presidente, con su gabinete, con los expertos, que tienen que decirle al país, primero ellos tienen que enterarse del estado de situación de las diversas instituciones del Estado, ¿no? Hay rumores, por ejemplo, de que hay instituciones que no cobran hace 2, 3 meses, que los diplomáticos de la carrera exterior, de la política exterior boliviana, están así acumulando deudas salariales. Ese tipo de información que no la conocemos, tiene que conocerla el gobierno para tomar decisiones informadas. Y luego viene el diálogo, y luego viene la concertación, y luego vienen los acuerdos, y luego vienen los pactos de gobernabilidad. Es decir, es un camino que va a exigir por lo menos tiempo y paciencia al gobierno y a la ciudadanía. Pero por lo que estamos viendo, no hay mucha paciencia en la ciudadanía. Lo que quiere es una varita mágica que resuelva los problemas de hoy para mañana, y eso no va a ocurrir. Y luego vienen también las elecciones subnacionales, donde habrá que ver cuánta representatividad territorial pueda tener el nuevo gobierno, que va a ser un eje también fundamental para la gobernabilidad en los próximos años. El tiempo nos ha quedado corto, José Luis, don Carlos, es siempre un gusto conversar con ustedes, pero los estaremos convocando porque realmente hay muchos escenarios importantes que poco a poco hay que ir desmenuzando en lo que viene ya para el siguiente gobierno. Don Carlos, muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. José Luis, es también un placer compartir con usted este espacio y lo estaremos convocando. Paola, Carlos, Ernesto, muchísimas gracias y bueno, un saludo a La Paz en este 20 de octubre que ha pasado prácticamente desapercibido, pero un cariño a todas las familias paceñas. Que también tiene muchos desafíos, ¿no? Desde reestructurar una gobernación, en fin, hay varios temas importantes. Mucho por hacer. Y eso lo veremos también en las subnacionales. Perfecto. Realmente es un verdadero placer tenerlos, un análisis muy lúcido, panelistas de lujo aquí en Al Punto. Nuestro agradecimiento eterno. Hacemos una pequeña pausa comercial y retornamos con más. Aguárdenos, por favor.